¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos. Estamos ya jueves 26 de mayo. Un gusto compartir contigo, Milton. ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos, qué gusto acompañarlos en esta emisión nacional de 24 horas. Hoy vamos a tener importantes noticias, como todos los días, y el análisis de la coyuntura nacional. Sí, para ese análisis nos acompañará Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, a propósito de los anuncios que hizo el presidente Lasso en su discurso a la Nación. Esto de tender puentes con la Asamblea, el anuncio de movilizaciones también a partir de junio, son algunos de los temas que trataremos con él. También vamos a hablar sobre uno de los proyectos más importantes del presidente Guillermo Lasso, es la guerra a la desnutrición crónica infantil. Va a acompañarnos Luis Enrique Coloma, él es el consejero de gobierno en temas de desnutrición crónica infantil. ¿Cómo se va a proceder este año de gobierno, en este segundo año, para empezar a bajar esos 5 puntos porcentuales de desnutrición crónica en el país? Vamos a empezar inmediato con el desarrollo de la información. Siete y 2, todo listo para que Guadalupe Llori sea destituida de la presidencia de la Asamblea. Como estaba previsto, en 27 días, la Comisión Multipartidista ad hoc aprobó por unanimidad el informe que recomienda destituir a Guadalupe Llori del cargo de presidenta. Sí, en un plazo de 3 días ella deberá poner a consideración del Pleno la resolución de esta comisión multipartidista y con eso pues su suerte dependerá de lo que decida el Pleno. Así es, este informe deberá pasar al Pleno de la Asamblea. Ayer en la comisión ad hoc hubo muchos roces entre el abogado de la presidenta Guadalupe Llori y los asambleístas integrantes de esta mesa. El abogado pidió que se declare nulo lo actuado en esta comisión, ahí ustedes ven, porque se le impidió, según él, el derecho a la defensa a la presidenta Llori. Y con eso hay que recordar, Milton, que justo el día del discurso también de Guadalupe Llori, el 24 de mayo, ella decía que si todo estaba pegado a las leyes, pues ella acataría quizás la resolución de la comisión. Ya con esta posición de su abogado, el panorama se pinta diferente. Escuchemos lo que dijeron algunos de los asambleístas y también del abogado de Guadalupe Llori. La comisión ha cumplido, de acuerdo a lo que habíamos dicho, en ser imparciales, ser objetivos. Es lo que necesita la democracia. Es un pedido de la Asamblea en general. Yo he interpuesto un reclamo de nulidad. Tienen que atender, así sea en negativo, con fundamentos y motivaciones, tienen que atender, pero acá otra vez se hace tabla rasa. No, señor, vamos al informe, no sé quién es el que les está disponiendo, pero esto tiene consecuencias en algún momento jurídicas, porque esto es instancia administrativa, luego pasaremos a instancia judicial, y si determinan las nulidades, como efectivamente lo estoy demostrando, serán responsables civil y penalmente de todo lo que está pasando. 7 de la mañana con 4 minutos y la crisis de la función judicial sigue creciendo. Esta pugna entre el Consejo de la Judicatura, que se va extendiendo ya no solo con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, sino con los presidentes de cortes provinciales y con vocales, con directores de la Judicatura a nivel provincial. Sí, Darío Ordóñez, director provincial de la Judicatura en Azuay, ha sido removido del cargo y él en la siguiente nota pues señala algunas, ha dicho él, coincidencias. Su nombre encabeza la terna enviada y retirada más tarde por Iván Saquicela al Consejo de Participación Ciudadana para reemplazar legalmente a Fausto Murillo en la presidencia del Consejo de la Judicatura. Pero Darío Ordóñez Aray ha sido removido como director de la Judicatura en Azuay. Ordóñez señala algunas coincidencias que suponen un objetivo de Murillo y los vocales aliados. Se me notificó con esta remoción de funciones como director del Consejo de la Judicatura de manera casual un día antes de la audiencia que va a desarrollarse en la misma ciudad de Cuenca del doctor Iván Saquicela. Y es que Ordóñez se negó a sancionar a los jueces que respaldaron públicamente a Iván Saquicela. También acabé de ser notificado con el inicio de una investigación sumarial en mi contra. Por su parte, el Consejo de la Judicatura ha dicho que a Ordóñez lo removieron dentro de un proceso de fortalecimiento y oxigenación. No obstante, las acciones sucesivas y coincidentes adoptadas en este organismo suponen una pugna entre sus dos insignes vocales, Fausto Murillo y Juan José Murillo, con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, ahora suspendido, Iván Saquicela.
quien este jueves espera la audiencia de una acción de protección con la que busca desactivar la sanción en su contra. Sabe a quienes se enfrenta en esta crisis. 2 personas son las que pretenden destituir al presidente de la Corte, algo insólito. Que no hay casualidades y que estas acciones apuntan a mantener en el poder del Consejo de la Judicatura a Fausto Murillo, quien solo preside el organismo de forma temporal, dice Ordóñez, al tiempo que denuncia que los vocales sancionarán a todo aquel que se les oponga. Y también han sido amenazados todos los presidentes de Cortes Provinciales de Justicia del Ecuador. El doctor Murillo y el doctor Morillo, que dicho sea de paso, como diría el doctor, un jurista de la ciudad de Quito, se han convertido en una suerte de compañía limitada. Los dos están persiguiendo a muchos funcionarios. Ni Fausto Murillo ni Juan José Morillo, quienes minimizan la crisis judicial, han aceptado una entrevista solicitada para este reportaje. En paralelo, el correísmo arremete en contra de Saquicela y se ha puesto en armonía con el Consejo de Participación Ciudadana y los vocales que desde la Judicatura lo sancionaron. Coincidencias que apuntan al juez que sentenció el caso Sobornos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y este miércoles el presidente de la República, Guillermo Lasso, remitió a la Asamblea la objeción total, el veto total al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Sí, en el texto de la objeción total, el Ejecutivo dice que la Contraloría requiere estabilidad y requiere una institucionalización para gozar de credibilidad ante la ciudadanía. Sí, recordemos que esto se da también en medio de un concurso del Consejo de Participación Ciudadana, de un proceso de selección para elegir al nuevo Contralor. Lo que sí es que en este veto total también el Ejecutivo afirmaba que no se prescribe un régimen de ausencia temporal ni definitiva de esta máxima autoridad de la Contraloría y por ende su decisión. Y por eso mismo, por lo que tú mencionaste hace un momento, Liz, porque está en pleno proceso el concurso en el CPCCS, el presidente de la República cree que no es momento para hacer cambios a la ley para darle institucionalidad mientras se ejecuta el cambio de Contralor. Otro tema. Bueno, ayer hubo estupor en Manta por lo que está ocurriendo. Ustedes ven la imagen de una fiscal que fue asesinada junto a un abogado a las 8 de la mañana, estilo sicariato. Sí, se trata de Luz Marina Delgado y su asistente, como tú lo señalabas. Ella es fiscal de tránsito. En la mañana fueron sorprendidos por sicarios que se movilizaban, han dicho testigos, en un vehículo blanco. Hasta ayer la policía decía que se habían recabado 12 indicios balísticos. Todavía no habían pistas de quiénes estarían detrás de este hecho, pero nosotros trasladamos a nuestro equipo hasta Manta, Milton. Sí, vamos ahora mismo con Luis Alfredo Zúñiga, que está en Manta, para que nos cuente detalles de lo que está ocurriendo, de la investigación que se está llevando a cabo, a ver si es que se localiza y se apresa a quien asesinó a la fiscal y a esta persona. Luis, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Liz, Milton, amigos televidentes. En efecto, a esta hora de la mañana me encuentro en los exteriores de la Fiscalía de Manta, aquí en la provincia de Manabí. Sin duda alguna, este hecho que ocurrió, como bien lo indicaban, cerca de las 8 de la mañana de este miércoles, específicamente en el sector de Legolé, ha causado bastante conmoción entre la ciudadanía, no solo de Manabí, sino a nivel nacional y, por supuesto, también por parte de los servidores de justicia, quienes se muestran preocupados ante su seguridad en una provincia que, recordemos, se encuentra en pleno estado de excepción vigente. Sin embargo, esto, como lo pudimos ver la mañana de este miércoles, aún no es suficiente para detener la ola de violencia y criminalidad. Recordemos que horas después de ocurrido este doble crimen, el mismo Ministerio del Interior, a través de un comunicado, dispuso la inmediata localización a la policía de los presuntos responsables de este doble crimen. Sin embargo, hasta ahora por la mañana la información que tenemos es que se continúa con la búsqueda. Logramos conversar ayer por la tarde con la policía, con la comandancia acá provincial en Manabí. Nos indican que tienen una buena línea investigativa. Se hicieron allanamientos durante horas de la tarde del miércoles acá en Manta. Sin embargo, aún no se da con su paradero. Confían, indican ellos, en que se los va a encontrar de manera oportuna. Sin embargo, aún no se da con esta búsqueda. La Fiscalía también se pronunció al respecto. Rechazó cualquier tipo de amedrentamiento a los servidores de justicia y también pidió a la policía ser más eficientes, dicen en su comunicado, para tratar de evitar que este tipo de hechos se repitan. Recordemos
Recordemos que aquí en Manabí ya suman 152 las muertes violentas en lo que va del 2022, una cifra superior a las 77 que se registraban en el mismo lapso del 2021. Conversamos también ayer con representantes, con servidores de justicia, reiteraron esto, ¿no? Que se muestran preocupados ante este suceso. Mantuvieron en horas de la tarde también una reunión con la policía para presentarles su preocupación, para que haya inclusive seguimiento a los servidores tanto de la casa al trabajo como viceversa, para tratar de evitar estos hechos. Recordemos también que este tipo de actos se han repetido en días atrás, tanto en Esmeraldas con un exfiscal, también en Santo Domingo de los Áchilas, así que sin duda es una situación preocupante y que llama bastante la atención en pleno estado de excepción vigente aquí en Manabí, tanto como se repite también en la provincia de Guayas y Esmeraldas. Aún no se da con el paradero de estas personas, sin embargo se continúa con la búsqueda. Esa es la información a esta hora de la mañana desde aquí en Manta, provincia de Manabí. Nosotros estamos pendientes de qué es lo que ocurra. No hay información que se desarrolle durante la jornada de este jueves para llevarles, por supuesto, en las próximas emisiones. Ustedes continúan con más en Estudios. Liz, Milton, muy buenos días. Buenos días, Luis Alfredo. Muchísimas gracias por ese reporte. Ya se ha duplicado el número de muertes violentas en lo que va de este año en Manabí en relación al año pasado. Y situación preocupante también acá en Guayaquil, Milton, donde en los últimos días se ha registrado una verdadera ola de asaltos. En las últimas horas hay gran preocupación en el sector comercial, en el sector productivo, por lo que está pasando, que genera evidentemente temor en la ciudadanía. Así es, esas imágenes que ustedes ven son de diferentes bandas que operan en varios sitios de la ciudad de Guayaquil, de la zona 8, de San Borondón y de Durán también. Y sí, lo que no se ve ahí es que hay enfrentamiento entre bandas, es que se trate de que entre ellos se están matando, no. Lo que se ve en esas imágenes son cómo operan los grupos de delincuencia común, entrando a restaurantes, entrando a casas, asaltando tiendas, en fin, amedrentando, parando a los vehículos de la calle con pistola en mano. Todo eso queda registrado en cámaras de seguridad, en cámaras que están puestas en vehículos por parte de sus choferes para un poco registrar y evidenciar. Miren ustedes. Milton, y quería agregar algo, que eso también ocurre a la salida de las escuelas y colegios, en todos los sectores de la ciudad. Te hablo en Ceibos, en Urdesa, en sectores residenciales de la ciudad, no solamente quizás en lo que la policía ha establecido como zonas rojas, que recordemos habían dicho que Los Guasmos, Bastión quizás lo habían señalado como sectores de gran accionar delictivo. Esto pasa en toda la ciudad y lo que más preocupa, y lo digo porque vivo en Guayaquil y lo percibo y lo veo, es que hay una ausencia de policías en las calles. No los ves. No se ve a la policía patrullando, no los ves en alguna esquina, no los ves en un sector donde sabes que el día anterior asaltaron a los padres de familia que iban saliendo para después dejar a sus hijos en los colegios. Están asaltando los buses escolares con alumnos que son transportados a sus diferentes planteles educativos. Y lo que el ciudadano dice es, ¿dónde está la policía? Porque no se ven. 7:14, y vamos a la tercera ciudad o a la tercera provincia que tiene un estado de excepción, que es Esmeraldas. Ahí están las puertas, ese es el gran problema, el gran efecto colateral de lo que está ocurriendo en Esmeraldas. Los negocios cierran temprano, ya no atienden después de las 3, 4 de la tarde por temor a ser vacunados, es decir, extorsionados por los delincuentes, que no solamente lo están haciendo con gente pudiente, con hacendados, con ganaderos, lo están haciendo con quien vende las hamburguesas en la esquina. Es decir, nadie se está salvando el riesgo de ser extorsionado o vacunado. Y es triste, Milton, y preocupante, ¿no? Porque hemos trasladado nuestro equipo allá, Paul Cuello le ha dado seguimiento y ya algunos dueños de negocios decían que incluso ya no cierran a las 3, 4 de la tarde, sino que han decidido cerrar definitivamente sus puertas por el temor a lo que está pasando y que la policía ha dicho, pues, es el resultado de este accionar de 6 bandas que están plenamente identificadas, que tienen disputas por temas de narcotráfico, de delincuencia organizada, incluso de minería. Entonces, ya el problema está completamente identificado. Ahora hay que, a ese diagnóstico, darle una respuesta y bajar ese índice. Están corriendo los días de estado de excepción, pero sin embargo la violencia no cesa en las provincias donde fue decretado. Y fíjate las imágenes, ¿no? Porque hay despliegue de militares, de policías, pero es difícil. También la queja muy importante del comandante de policía, Huitrón, el coronel Huitrón, de Esmeraldas. 170 delincuentes apresados, 170 delincuentes liberados por la justicia. En muchos de los casos, ellos
han matado a policías que van nuevamente a buscar detenerlos. Así está la situación. 7:18, hay expectativa del inicio del plan farmacias del gobierno nacional, porque el presidente Guillermo Lasso, en su informe al país de la Asamblea Nacional, ya dijo que es cuestión de pocos días nada más. Ya no la va a retrasar más. Ha habido problemas para poder poner en marcha este plan farmacias, pero el presidente dijo, esto es cuestión de días nada más. Sí, no precisó cuándo. Recordemos que ya se ha postergado en 3 ocasiones, porque antes sí dieron fecha, ¿no? Dijeron en tal mes y no sucedió, pero ahora se habla de en pocos días. Ya estaría arrancando este proceso que iniciará el plan piloto en Guayaquil, Quito, Puerto Viejo, con 323 medicamentos. Veamos. Ojalá, sí, ojalá este tema sea el definitivo para que la gente tenga acceso a la medicina y sobre todo, además, para que se acabe la corrupción. Ahora sí veamos. En muy pocos días estará plenamente vigente la entrega de remedios para pacientes del sistema público de salud, iniciando con el Ministerio de Salud Pública a través de farmacias privadas. Lo dijo el presidente de la República ante el país entero este martes durante su informe a la Nación. En los próximos días, las medicinas de hospitales públicos podrán retirarse en farmacias privadas. Pero lo cierto es que la promesa ya se hizo antes y en varias ocasiones. El primero que habló de ello fue el vicepresidente de la República hace 11 meses. Luego, el presidente Guillermo Lasso dijo que comenzaría en marzo. Ahora ustedes, cuando reciban la receta, se van a cualquier farmacia, van a ir y van a decir, entrégueme la medicina, porque no van a pagar por ella. Será el gobierno el que le pague luego a la farmacia. Después, la ministra de Salud aseguró que sería el 16 de mayo, pero tampoco se dio. Ahora el presidente de la República define en días el arranque del proyecto. Los ciudadanos están a la espera. Fuera muy bueno que retiráramos la medicina, porque la verdad que somos personas de escasos recursos y no tenemos para estar gastando diario. Hay que ver, una cosa es que hable el presidente, otra cosa es que yo vea. Ojalá sea verdad, ojalá que el presidente nos cumpla más que sea en eso, porque mire, yo llegué aquí 12 de la noche con mi hijo delicado de salud, para que a esta hora me digan que no lo pueden atender porque no hay material para atenderlo. En una primera fase se externalizarán 323 fármacos. Finalmente, el proyecto, que ha tenido algunos aplazamientos durante estos 11 meses, no tendrá que esperar meses o semanas a que se implemente, pues el presidente habló de pocos días. Dayana Monroy, 24 horas. Bueno, y ayer se reunió el COE nacional y dentro de esta evaluación epidemiológica dijeron que el nivel de contagio en el país se mantiene estable con menos de 700 casos de COVID, 640 dijo la ministra. Esto a nivel nacional y casi al cumplirse ya un mes de que se dio la disposición del retiro de mascarilla. Claro, este leve incremento que se debe básicamente al feriado, el retiro de mascarillas, sin embargo, no ha provocado que haya casos graves, haya muertes. Es decir, se mantiene estable y claro, obviamente el escudo de la vacunación, dijo la ministra, es lo que está conteniendo todo esto, ¿no? Y provocando que estemos en una casi normalidad. Escuchemos a la ministra Jimena Garzón. Nuestra curva epidemiológica de casos confirmados nos dice que sí, hay un aumento de aproximadamente 500 casos a nivel nacional que han sido positivos. Es decir, no necesariamente estos casos han requerido atención médica. Las atenciones no han aumentado, se mantienen prácticamente al mismo nivel. Estadísticamente no es significante este aumento de estos pocos casos. Ya por varias semanas el Ecuador se encuentra con indicadores endémicos y así nos vamos a mantener si es que, por supuesto, nos seguimos vacunando. Bueno, primera candidatura oficial para las seccionales de 2023. Cintia Viteri buscará 4 años más. Sí, ayer hizo ya oficial el lanzamiento de su campaña. La acompañó, como vimos, Jaime Nebot en la tarima. Y dentro de su discurso se refirió a la preocupación que le genera la inseguridad que hay en Guayaquil. Incluso dijo que si es que este problema sigue, desde el Cabildo pues tendrán que tomar acciones. Escuchemos lo que dijo Cintia Viteri. Si aquí no hay cambios en materia de seguridad, todo lo que esta ciudad ha dado al gobierno central
Los estilos cambian, los lemas cambian. ¿Saben lo que no puede cambiar nunca? El objetivo del funcionario público. Servir, cumplir, hacer, triunfar para que triunfe. Francisco Jiménez, para conversar de los planes que tiene el gobierno para el segundo año, para el inicio de este segundo año. Ministro, primero, de lo que no dijo el presidente y de lo que teníamos expectativa o de lo que había generado el gobierno expectativas, la consulta popular. ¿Ya no hay consulta? ¿Cómo está Milton? Buenos días a quienes nos siguen a esta hora. La consulta no se ha descartado. Estamos trabajando en las preguntas. Lo que sucede es que hemos tenido días muy agitados. Acabamos de terminar un informe a la Nación. Estamos buscando calibrar apropiadamente la relación con la Asamblea Nacional, que todavía sigue en un proceso de definición. Y todos esos son factores que inciden en el proyecto de consulta, pero nosotros sí la vamos a implementar. Esperamos hacerlo en el transcurso de este año. Obviamente estamos terminando de definir los temas, pero no hemos renunciado a esa opción que es legítima, porque al fin y al cabo se trata de la vinculación entre un mandatario y la ciudadanía. Ha dicho el asambleísta Esteban Torres que en la reunión que usted tuvo con los jefes de bancada, usted ya dijo que no hay consulta. No recuerdo haber dicho que no hay consulta. La consulta no puede ser descartada, es un mecanismo que existe dentro de la Constitución. ¿Se demoran en hacer unas preguntas? Lo que pasa es que nosotros aspiramos a procesar la mayor cantidad de cosas a través de la Asamblea, pero la Asamblea todavía no ha estado en condiciones de darnos todas las respuestas que requerimos, porque ellos también están en un proceso de definición. Nunca van a estar en condiciones. Sí, por eso hay que trazar una hoja de ruta y un tiempo, y nosotros vamos a tener una plantilla de preguntas definidas de aquí en las próximas 2 o 3 semanas. ¿Sobre qué temas? Sobre temas, básicamente son 3. Institucional, es decir, reforma política, economía y empleo, que son temas que particularmente nos interesan, y por supuesto seguridad, es un tema que atañe no solamente al gobierno, a la ciudadanía, y que es la principal preocupación del gobierno del encuentro. Ministro, buenos días. Y entonces, ¿cómo interpretar o a qué se refería el presidente Lasso cuando en su discurso decía que no era momento de ir a elecciones, sino que era momento de gobernar, dejando de lado también el dar paso, evidentemente, pues a una muerte cruzada en su momento? Buenos días, Liz. Buenos días. Gobernar también significa consultarle al pueblo. Gobernar también significa consultarle a la ciudadanía. Las elecciones se refería al panorama de la muerte cruzada. Él lo mencionó inclusive expresamente con otros nombres dentro del informe. El país requiere estabilidad, el país requiere trabajo, el país requiere paz. Y nosotros tenemos que adoptar todas las medidas, por supuesto, institucionales y constitucionales que nos permitan construir ese país que todos deseamos y que por supuesto nos merecemos. Ahora, y hay un cambio también en ese discurso, ¿no? Porque en su momento el presidente Lasso decía, vamos a seguir adelante sin la Asamblea. El 24 de mayo más bien dice, hay que tender puentes, hay que restablecer esa relación con el legislativo, pero qué tan viable es cuando una bancada ausente, la de UNES, legisladores de Pachacutic se fueron después, algunos de ellos del discurso de Guadalupe Llori. Nosotros no podemos cambiar la realidad de la Asamblea, pero sí podemos empujar a que se estabilice, y eso es lo que hemos buscado desde el inicio de la gestión del gobierno. Nosotros queremos una Asamblea en paz y sabemos que tenemos que dialogar con ella. En algún momento estudió la posibilidad de la muerte cruzada, pero fue absolutamente descartada porque no era algo que le hacía bien al país. Es el mensaje que ha ratificado el presidente. Pero usted... Debemos continuar por ese camino. No es un trabajo que exclusivamente lo vamos a desarrollar nosotros, es un trabajo que ellos también deben desarrollar. Lo que está diciendo el presidente es que las puertas del gobierno están abiertas para adoptar los consensos necesarios que nos permitan afrontar los verdaderos problemas que tenemos en el país. La inseguridad, la falta de empleo, el tema sanitario y, por supuesto, la calidad de los servicios Pero, públicos. ministro, usted cuando asumió esta cartera de Estado ya se sentó a conversar con los jefes de bancada en un determinado momento, y ahora además se abre otro escenario. El hecho de que la Comisión Multipartidista aprobó por unanimidad la destitución de Guadalupe Llori, y eso irá al Pleno. Con eso puede haber la estabilidad que usted dice se requiere dentro del Legislativo para poder dar paso a esa gobernabilidad prácticamente entre Ejecutivo y Legislativo. Las soluciones de la Asamblea, nosotros tenemos claro que deben venir de la Asamblea. Estamos a la expectativa de que ellos puedan afrontar con eficiencia sus problemas sin demagogia y, por supuesto, priorizando la estabilidad de la institución. Cuando nosotros nos reunimos con los jefes de bancada hace algunas semanas ya, priorizamos algunos temas en agenda: la seguridad, el tema institucional, la cuestión económica, y son los mismos temas que se encuentran aún en agenda, encima de la mesa. Ojalá que en las próximas semanas ya la Asamblea dirima cuál va a ser su futuro. Nosotros siempre hemos pensado que la estabilidad de las instituciones se hace fortaleciendo a sus autoridades, no debilitándolas. Por supuesto que hay procesos políticos que están en marcha, pero a nosotros lo que nos interesa es una Asamblea en paz, porque así será mucho más fácil coordinar las decisiones. ¿Y cómo van a poder trabajar ustedes con la Asamblea sin Guadalupe Llori? Guadalupe Llori está prácticamente
fuera. Ayer el informe fue contundente. Seguramente el Pleno la va a destituir. Va a venir Virgilio Saquicela, sobre quienes la bancada de Creo del BAN ha presentado una denuncia para que no esté en el cargo. Entonces, va a ser difícil para ustedes, más difícil de lo que ha sido para hoy. Difícil, pero no imposible. ¿Para sentarse con Saquicela a conversar? Todavía falta que el CAL se pronuncie sobre la denuncia que el BAN, la bancada del Acuerdo Nacional, ha presentado. Para eso hay herramientas institucionales. Habrá que ver si dan paso a la denuncia que ha sido presentada, que sería lo lógico para poder ser estudiada, o si no, habrá que ver cuáles son las decisiones que va tomando la Asamblea. Pero con quien sea presidente o presidenta, nos toca sentarnos a dialogar. ¿Por qué? La oposición no quiere a Dori como presidenta. Ustedes no quieren a Saquicela como presidenta. ¿Cómo hacemos? Le estoy diciendo. Nosotros ¿sí se sentarán con Saquicela? Nosotros tenemos que respetar la institucionalidad de la Asamblea, pero por sobre todo tenemos que pensar que las autoridades que han sido electas para un periodo normalmente deberían terminarlo. Si es que esa ya no es una posibilidad, tenemos que tener una claridad sobre cuál va a ser el panorama de la Asamblea y de la institución como tal. Nuestra obligación no es decir quién va a ir. Nuestra obligación es sentarnos priorizando los temas que tenemos en agenda y que son los que tienen que ser afrontados porque la ciudadanía necesita respuestas. Dentro de eso, nuestra opinión, así se lo ha plasmado a partir de la bancada del Acuerdo Nacional, es que el perfil de Virgilio Saquicela no es el mejor. Pero insisto, es la Asamblea la que toma la decisión final y nosotros tendremos que coordinar con ellos. Ahora, ministro, quizás ese enfoque está centrado en la Asamblea, pero lo cierto es que se abren otros frentes. Ya para el 13 de junio, sectores indígenas y algunos sociales hablan de una movilización. Usted ha dicho que tienen derecho a manifestarse pacíficamente para exponer lo que quieren, pero ellos ya lo hicieron el año pasado. Ustedes ya saben lo que demandan. ¿Cuál va a ser entonces esa respuesta por parte del gobierno? ¿Cree realmente que ellos van a aceptar ir a un diálogo cuando ya se sentaron a conversar y está ya todo sobre la mesa? En realidad, le digo algo. No sabemos lo que demandan porque no han dicho nada concreto. Simplemente han dicho que van a salir a manifestar. Todavía no hay claridad sobre qué es lo que están planteando. Pero no es lo que demandaban el año pasado, sí, que ahora retoman eso que quedó como en compás de espera, el tema, por ejemplo, del subsidio de los combustibles, por citar uno de ellos. No sé qué es lo que reclaman de los combustibles, porque ya hay combustibles estabilizados. Es más, no han seguido subiendo. Se adoptó un decreto para que se estabilicen ahí los precios de los combustibles. En el tema de la pandemia, por ejemplo, los problemas sanitarios que tenía el país, se los ha afrontado con eficiencia a través de un proceso de vacunación altamente exitoso. Se ha buscado la manera de generar mayores inversiones, se ha invertido en infraestructura, por ejemplo, educativa, se ha pagado a más de 6.000 profesores invirtiendo 2.000 millones de dólares en el último año. En realidad, no sabemos qué es lo que demanda y sería bueno que ellos lo precisen, porque tomando en cuenta que estamos en un año de elecciones, en un año electorero, puede ser que mucha gente que ya tuvo la oportunidad de servir en el pasado y que fracasaron, quieran intentar desestabilizar a un gobierno que está afrontando los problemas del presente, ha solucionado algunos y por supuesto tenemos que enfrentar con mucha claridad. Pero ahí le repito entonces cuál será la posición de ustedes como gobierno, porque si esto tiene un trasfondo político, difícilmente ellos van a aceptar esa apertura al diálogo que usted ha dicho tienen desde el Ejecutivo. Nosotros siempre le vamos a apostar al diálogo. Ellos son los dueños de sus decisiones y nosotros de las nuestras. Y hay una constitución que rige en todo el país. Mientras ellos utilicen su derecho a protestar y de hecho hagan críticas constructivas al gobierno, tendremos que aceptarlas, porque al fin y al cabo este es un proceso en construcción sobre el cual sabemos que no tenemos todas las verdades sobre todos los aspectos, pero los estamos trabajando. Lo que sí no vamos a permitir es que se desestabilice al país, ni que se atente contra la Constitución, ni contra los poderes públicos, ni que se obstruyan los servicios públicos. Por supuesto que se puede reclamar, siempre en paz. Y por supuesto que si hay críticas válidas y justificadas al gobierno, las vamos a aceptar. Entendemos que hay un año de elecciones y que algunos actores políticos especulan con tener buenas votaciones el próximo año. Pero ese es un problema de ellos. El nuestro es el de gobernar. Ministro, sobre el caso Glass, todavía queda esa sensación de que Glass salió de la cárcel por un pacto con el gobierno. Y todavía mucha gente piensa que usted fue artífice de ese pacto. Mire, yo le digo usted, algo. sale Glass. Yo le digo algo. Aquí usted hasta me ha hecho jurar, no sé si me va a hacer jurar una segunda vez, pero... Aquí está el iPad. Ahí está el iPad también. Yo le voy a hablar cronológicamente. Cuando el señor Glass se benefició de ese irregular fallo en Manglar Alto, nosotros cumplimos con la decisión del juez. Y ahí dijeron todo el mundo que había pacto, que porque habíamos actuado tan rápido, que cómo así el gobierno había mirado a otro lado y un pocotón de cosas sobre las cuales se especularon. Pero cuando el Tribunal de Santa Elena decidió revertir la sentencia que se dictó en Manglar Alto conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico, también actuamos con la misma celeridad. Es decir,
más bien con mayor celeridad, porque dentro del mismo día se ejecutó un operativo para montar un cerco preventivo, a prender al señor Glass y luego depositarlo en la cárcel 4, que es donde está actualmente. Pero ahí nadie dijo nada. Ahí nadie dijo qué bien que actuó el gobierno, cómo así actuaron tan rápido, cómo así llevaron ese proceso con eficiencia. Glass entregó, pues. Lo que usted quiera. Pero no, porque había un cerco que a él estaba verificándolo afuera de su casa. Siempre se estuvo en contacto con los movimientos de él. Pero ahí nadie dijo qué bien que actuó el gobierno. Simplemente se lo criticó cuando él salió y no se dijo nada del gobierno cuando él regresó. Nosotros, yo le digo y lo ratifico como lo hice aquella vez que estuvimos aquí sentados conversando y tratando este tema, cumplimos con la ley. Respetamos el Estado de Derecho, no incidimos en la justicia e independientemente de que los fallos nos resulten simpáticos o antipáticos, hacemos lo que se debe hacer en un Estado de Derecho. A algunos les gusta, a otros no, pero no vamos a transitar el camino de gobiernos anteriores que decidieron meter las manos en la justicia. El día que el Tribunal de Santa Elena decide que Glass vuelva a la cárcel, ¿usted tuvo algún impasse con el ministro Patricio Carrillo? Ninguno. ¿Sobre la forma de cómo lo van a detener? Absolutamente ninguno. Nosotros hemos coordinado todo el tiempo bien. Él es el ministro del Interior, yo soy el ministro de Gobierno. Tratamos a todo el mundo con respeto, tratamos a todo el mundo con humanidad y, por supuesto, cumplimos la ley. Salen unos videos de Glass difundidos por Código Vidrio. ¿Qué opinión le merece esto? Son hechos que se dieron en su momento, por los cuales él ha sido condenado, está cumpliendo una pena. Yo creo que especular más sobre eso es absolutamente innecesario. Este gobierno lo que tiene que hacer es, independientemente de las figuras y de los actores políticos, cumplir con la ley, y eso es lo que hemos hecho todo el tiempo. ¿Van a buscar los votos correístas en la Asamblea? No, nosotros no tenemos ninguna obsesión ni con votos correístas ni con votos del Partido Social Cristiano. Pero los van a necesitar, son 40. Pero los vamos a necesitar porque son 137 y esa es la voluntad popular. Nosotros no decidimos que ellos estén, fue la ciudadanía la que decidió que ellos estén. Pero nosotros tenemos que trabajar con la Asamblea estableciendo claramente los consensos y estableciendo claramente los disensos también. Siempre vamos a apostarle al diálogo, pero no siempre nos vamos a allanar a lo que ellos nos digan, porque de eso se trata justamente la búsqueda de los consensos. Ministro, y por supuesto, no tenemos obsesión con ninguna bancada. Ministro, pero llegando a pactos, acuerdos, si es que es necesario. Yo creo que pactos tiene una connotación negativa, pero no hay nada de malo llegar a un acuerdo siempre que las cosas estén sobre la mesa, porque lo peor de los acuerdos es que haya cartas debajo de la mesa o intereses escondidos que no se revelan. Las personas tienen intereses, los partidos políticos y los estados también, pero deben estar sobre la mesa y nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro interés: luchar contra la inseguridad, luchar contra la falta de empleo, luchar contra la falta de solidez de la economía. Algunas de esas cosas las hemos logrado en este primer año, otras están pendientes y sabemos que necesitamos el apoyo de las diferentes instituciones. Terminamos, ministro. Solamente 20 segundos. Tema Asamblea, complicado. Complicado, crisis pero judicial, no imposible. Crisis judicial. El presidente no dijo nada en su informe tampoco de la crisis judicial. Yo sé que va a decir es que respeta la institucionalidad, pero está fregada la cosa. Sí, la crisis judicial es una de las grandes deudas en el país. Eso no lo podemos negar, pero tiene que ser arreglada desde el Consejo Nacional de la Judicatura. Son ellos los que tienen la potestad para solucionar el problema que existe en la Administración de Justicia. ¿No cree que están abusando los del Consejo de la Judicatura? Salen los presidentes de las Cortes Provinciales a apoyar a Saquicela y les van a investigar porque no estaban en su puesto de trabajo. Yo creo que hay muchas cosas en la Administración de Justicia que tienen que ser solucionadas, pero tienen que ser solucionadas desde el Consejo Nacional de la Judicatura. Lo que podemos nosotros hacer es dar el apoyo a la institucionalidad, por ejemplo, en los temas presupuestarios, por ejemplo, en el apoyo de las herramientas institucionales, pero son ellos los responsables. Y, por supuesto, siempre hay herramientas para la depuración de los jueces y, en general, de la Administración de Justicia. Lo que sí está claro es que nosotros hemos decidido transitar por un camino que no es sencillo, un camino que no es difícil, que no es fácil, un camino que supone complejidades. Creo que en este primer año hemos logrado afrontar con mucha eficiencia lo que sucedió, por ejemplo, en la pandemia, que fue una pesadilla para los ecuatorianos, y lo hemos prácticamente superado. Creo que en términos económicos tampoco lo hemos hecho mal, porque hemos logrado estabilizar las finanzas del país. Hoy necesitamos que ese dinero llegue a la gente, y sobre todo hoy necesitamos que la gente viva en paz. Y nuestra gran pelea en lo que resta del año y del próximo va a ser la de la seguridad. Gracias, ministro. Ministro de Gobierno Francisco Jiménez. Vamos a volver para hablar del plan de desnutrición crónica infantil, la guerra que el presidente Lasso ha ofrecido para bajar 6 puntos porcentuales. Bienvenida, Luis Enrique Coloma, es consejero de consejero de gobierno en temas de desnutrición crónica. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y precisamente uno de los planes ambiciosos es el disminuir o erradicar la problemática de la desnutrición infantil. En el país se dice que
1 de cada 3 infantes la padece. Son cifras alarmantes, pero empiezo por eso, preguntándole si es que se han podido sincerar esas cifras, porque la data venía del 2018. Buenos días. Bueno, Liz, así es. La data más actualizada que se tiene es de una encuesta que se hizo en el 2018. Y si queremos ganarle a un problema tan complejo como es la desnutrición crónica infantil, tenemos que contar con datos actualizados. Entonces, el gobierno está implementando una encuesta a través del INEC, la encuesta ENDI, que va a ser una encuesta exclusivamente sobre desnutrición infantil, que arrancó ya en una prueba piloto en Limón Indanza y que se va a implementar en estos próximos meses y tendremos los primeros resultados a partir de octubre de este año. Y quizás muchos se pregunten, no, y perdón que le interrumpa, decía, quizás muchos se pregunten por qué recién se lo va a implementar, qué pasó durante estos primer año de gobierno, ¿no? en ese tema. Bueno, el primer año de gobierno fue un año en donde se construyó el camino, se allanó la ruta para construir el Ecuador de oportunidades. Hablar de un Ecuador de oportunidades es preocuparse por los problemas estructurales. El presidente Lasso es el primer gobierno que crea una política integral para combatir la desnutrición crónica infantil. No podemos hablar de un país que va a desarrollarse, que va a mejorar las condiciones de vida de su población si 1 de cada 3 niños padece desnutrición crónica infantil. Ese primer año lo que se hizo, se preparó un plan estratégico, es el primer plan estratégico que existe, se han implementado una serie de proyectos de acción territorial y se preparó la primera encuesta nacional, preparar una encuesta nacional que además va a ser anual, va a ser todos los años, es un proceso que toma un buen tiempo. Se preparó una prueba piloto, se afianzaron los modelos para hacer todas las encuestas y la encuesta ya se lanzó. Pero hacer una encuesta a nivel territorial, nacional, es un trabajo muy amplio y requiere de varios meses. Vamos a tener los primeros resultados en octubre, pero se ha venido trabajando prácticamente desde el inicio del gobierno. Más allá de que se cumpla o no la meta que busca el presidente Lasso, que es 6 puntos durante su gestión, es decir, hasta 2025, esto significa 2 puntos por año. 6 puntos, solo para ponerle cifras, ¿cuántos niños significa cada punto porcentual? Aproximadamente. Porque solamente para enmarcar, perdón, consejero, tenemos 27.2% de desnutrición crónica infantil. Somos el segundo país de la región con más alta tasa. ¿Cuánto significan 6 puntos? Aproximadamente nacen en el Ecuador 200.000 niños cada año. Si de los 200.000 niños, del 30%, es decir, alrededor de 60.000 niños padecen desnutrición crónica infantil. Si nosotros queremos disminuir 6 puntos porcentuales, estamos hablando alrededor de 18.000, 20.000 niños que vamos a estar sacando de la desnutrición crónica infantil. Pero esto lo hacemos cada año. La meta del gobierno es disminuir en 6 puntos porcentuales hasta el 2025, pero crear todo un marco de trabajo, un plan estratégico para alcanzar 10 puntos porcentuales la prevalencia de la desnutrición crónica hasta el 2030. Ahora, para que quede claro, sacar 20.000 niños anuales de la desnutrición crónica infantil, como muchos piensan, no solamente llevarles comida, darles atención alimentaria, sino una buena nutrición y sobre todo crear condiciones que no dependen solo del gobierno, que significan hasta agua potable, por ejemplo. Así es, Milton. La desnutrición crónica infantil es una condición multicausal. No solamente depende de nutrición, de alimentos. A veces la ciudadanía piensa que es cuestión de repartir alimentos o que es una condición que solamente afecta a los más vulnerables. Es una condición multicausal. Tiene que ver con atención médica prenatal, con atención médica postnatal, es decir, controles de niños sanos. Tiene que ver con agua, con saneamiento. Es competencia de los GACS. Condiciones de vida. Tiene que ver con condiciones de vida. Tiene que ver con adecuada nutrición, ciertamente. Tiene que ver con lactancia materna. Tiene que ver con cambio de hábitos de comportamiento en las familias. Por eso la desnutrición crónica infantil es un tema que le vamos a ganar uniéndonos todos. El gobierno central, pero ciertamente los gobiernos autónomos descentralizados tienen que colaborar en esta gran cruzada nacional de combate a la desnutrición crónica infantil y la ciudadanía tiene que hacer su parte. Esto tiene que ser una cruzada nacional, Milton, donde nos unamos todos los ecuatorianos sin banderas políticas, sin ideologías y que sostengamos la política durante 10 o 15 años para erradicar la desnutrición crónica. Ahora, pero esa política va acompañada de planes o proyectos palpables estructurales, entre esos cuáles, por ejemplo, porque el presidente habló de un bono para reducir el nivel de pobreza, un bono de 1.000 días, decía él. Hay este bono también que se ha ofrecido para las mujeres gestantes y tratar de cubrir al menos esa atención a los niños hasta los 2 años de edad. ¿Cómo corren esos plazos? ¿Cuándo?
Así es, Liz. Tenemos un plan estratégico que establece una serie de iniciativas, de proyectos que se vienen implementando desde el día número 1, de varias acciones territoriales. Entre ellas tenemos un bono, el bono de los 1000 días, que se va a entregar a madres gestantes en situación de vulnerabilidad, y ese bono saldrá en las próximas semanas. Estamos a punto de anunciar el bono, está todo estructurado y ese bono va a ayudar para la subsistencia de madres gestantes en las condiciones más vulnerables. ¿Y de GATS? ¿Con cuáles han tenido ya compromisos ustedes? Con los GATS nosotros tenemos unas mesas técnicas, tenemos 220 mesas técnicas establecidas a nivel territorial, en donde estamos articulando toda la política pública a nivel de territorio, porque la desnutrición crónica infantil se la gana en las parroquias, en las comunidades, en los cantones. Entonces estamos trabajando con los alcaldes de las 220 todos los cantones, municipios del país para trabajar en el aterrizaje de la política pública para combatir la desnutrición crónica infantil. Estamos trabajando ya en iniciativas. Hay varios proyectos del proyecto Infancia con Futuro, que es un proyecto que se lanzó en noviembre. Está ya interviniendo a 330,000 familias a nivel territorial en 728 parroquias priorizadas. Esto tenemos que hacerlo de manera priorizada en las parroquias que mayor concentración tienen de DSI. Tenemos que terminar. Gracias y suerte con este plan. Es importante para, sobre todo, nuestra niñez, que es la base de la sociedad. Luis Enrique Coloma, consejero de Gobierno en temas de desnutrición crónica. Buen día. Buenos días. Muchas gracias, Milton. Bien, amigos, tenemos que terminar. Son las 7:57 y ya vienen las noticias locales. Sí, con nosotros será en este espacio. Hasta mañana.